Boa tarde a todos e todas, buenas tardes, sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Muito gusto de tê-los. Vamos dar início a mais um programa, a mais uma live da Rede FEAL, aqui no canal Pensar Direitos Humanos. Este canal é um canal do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. Eu apresento este programa, né, e agradeço muito a todos que prepararam este bonito programa para nós, que no dia de hoje vai ser apresentado pelos colegas do Equador. Este programa vai tratar sobre formação docente e educação intercultural bilíngue no Equador. É mais um programa que vem se desenvolvendo aqui no canal como um convite para um grande evento que, assim que a pandemia permitir, vai reunir a todos os pesquisadores acerca do tema da interculturalidade. Então, no dia de hoje, antes ainda de passar a palavra, eu quero lembrar a todos que se inscrevam no canal. É importante que vocês participem, integrem o canal, né? Junto com isso, ativem as notificações para que possam receber o aviso da programação e do material que a gente vai postando e disponibilizando aqui. Compartilhem nossas transmissões, que é uma maneira de compartilhar o conhecimento. E ao longo da exposição, ao longo das apresentações, fiquem muito à vontade para fazerem questionamentos, perguntas, sugestões no chat do YouTube, que será transmitido aqui para quem está apresentando o programa. Agradeço muito a participação de todas e de todos que nos assistem, e agradeço aos colegas do Equador pelo programa que vão compartilhar conosco. Eu passo a palavra agora ao nosso colega professor Luiz Henrique Lopes, que é o presidente, o coordenador da Rede FEAL. Luiz Henrique, um prazer recebê-los. Muchísimas gracias, Elena. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Red FEAL y en el mío propio, quiero agradecer a las colegas de la Universidad de Goiás por hospedar nuestro evento el día de hoy. Como ya Elena señaló, estamos en una serie de eventos preparatorios hacia el 5º Congreso Latinoamericano de la Red de Formación, de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina. Una plataforma horizontal de cooperación sur-sur que reúne a académicos, a estudiantes, a líderes indígenas, a pensadores indígenas, alrededor de los temas de interculturalidad y educación, con particular énfasis en la formación de agentes para este tipo de educación. Es en ese sentido que esta tarde tenemos nuestro evento preparatorio al Congreso, al 5º Congreso, desde el Nodo de Ecuador, que coordina Sebastián Granda, de la Universidad Politécnica Salesiana, y él con los miembros de nuestra red en el Ecuador han preparado un evento muy interesante sobre la situación de Ecuador en cuanto a las innovaciones en curso en materia de formación de docentes para la EIB, para la educación intercultural bilingüe. Así que, sin mayor preámbulo, Sebastián, comienza, por favor. Listo, muchas gracias, Elena, muchas gracias, Luis Enrique. Quiero también, iniciar mandándoles un abrazo grande, apretado a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Sí, sabemos que hay gente que se ha conectado desde México, desde Guatemala, Colombia. También tenemos, obviamente, compañeros de estudiantes, docentes de Ecuador,
Chile, Perú, Argentina, todos bienvenidos, bienvenidas, ¿sí? Quisiera así rápidamente contarles algo de la organización del evento. Este es un evento que ha sido coorganizado por 4 universidades ecuatorianas, ¿sí? Y que tienen algo en común. Son universidades que están ofertando al momento programas de formación de docentes para el sistema de educación intercultural bilingüe. Está por un lado la Universidad de Cuenca, Universidad Pública de Cuenca, está la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, ¿sí? Está también la Universidad Amauta Iguasi y la Universidad Politécnica Salesiana. Es decir, un esfuerzo de las 4 universidades y que hemos pensado que al ser universidades que ofertamos programas de formación docente, qué mejor tema para el día de hoy que reflexionar, pensar, discutir sobre la formación de los docentes del sistema de educación intercultural bilingüe. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es presentarles la historia de cada uno de los programas, sino contarles ciertas experiencias innovadoras que hemos tenido en cada uno de los programas de formación en educación intercultural bilingüe, ¿sí? Con miras a compartir ideas, compartir experiencias y también recibir comentarios de ustedes, preguntas y ojalá podamos también hacer esto como un espacio de cruce de ideas y también de discusión, ¿sí? ¿Cómo está organizado el evento? Tenemos 4 presentaciones, 4 ponencias, ¿sí? Que van a estar a cargo de Fabricio Quichimbo de la Universidad de Cuenca, la primera. Luego vendrá Aurora Isa y Soledad Guzmán por parte de la Universidad Politécnica Salesiana. Luego vendrá Germán Flores por parte de la Universidad Nacional de Educación y finalmente cerrarán las ponencias Fernando Llanes de la Universidad Amauta Iguasi. Inmediatamente después de las ponencias tendremos un espacio para preguntas, respuestas, comentarios y luego tendremos la participación del doctor Antonio Rodríguez desde México, quien también nos dará sus comentarios, reacciones sobre lo discutido, ¿sí? Y finalmente tendremos la participación de Carolina Hedge, quien nos invitará al siguiente evento de la Red FEIAL que será en Argentina o desde Argentina, ¿sí? Bueno, para no alargar más, quisiera dar la palabra a Fabricio Quichimbo, ¿sí? Fabricio es licenciado en Ciencias de la Educación en Historia y Geografía y también es magíster en Educación con mención en Educación Intercultural. Tiene una amplia experiencia en docencia y en investigación y actualmente Fabricio es docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. El título de su ponencia es Sistematización de prácticas educativas en el marco del programa de profesionalización docente, 2 puntos, una oportunidad para fortalecer la docencia. Adelante, Fabricio, tienes tus 10-15 minutos para la presentación. Bien, gracias, Sebastián. Un gusto compartir la experiencia de la Universidad de Cuenca en el tema de interculturalidad, educación intercultural bilingüe. Les voy a comenzar contando la experiencia del programa de profesionalización docente de la Universidad de Cuenca. ¿Por qué nace este programa? Debido a una alta demanda de docentes bachilleres que no cuentan con un título universitario en el país, pero están inmersos en el sistema educativo ecuatoriano debido a factores económicos, sociales, culturales, etcétera. Y porque en el tiempo que pensamos en el programa, en el 2018 aproximadamente, existía una normativa que aquellas personas que no cuenten con un título de tercer nivel iban a ser desvinculadas en el año hasta diciembre del 2020, de ahí la necesidad de esos programas de profesionalización. Entonces, la idea siempre fue cubrir esta brecha existente en el ámbito educativo y esto una doble finalidad, que los docentes bachilleres cuenten con un título ya universitario y en segundo lugar, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación básica en el país. Este programa, luego de que fue aprobado por las diferentes instancias normativas y las instancias legales en el país, se ofertó. Fue la primera corte que terminó en este mes de marzo y tuvo un número aproximado de 1.150 estudiantes. Las edades eran muy variadas, eso es lo interesante del programa, habían estudiantes desde los 25 años hasta los 65 años.
¿Qué podíamos ver ahí? Una brecha de personas que no tenían un título universitario, pero con el programa lograron tener, solo si nos ponemos a pensar, un estudiante de 65 años obtuvo un título universitario y atrás de eso cuenta una gran experiencia, más de 40, 50 años como docente en el sistema educativo. Potenciamos todas las habilidades que tenían estos estudiantes. Eh, la cobertura fue en las 23 provincias del país, excepto de Galápagos, obviamente por razones geográficas, sobre todo Galápagos se encuentra en una isla, entonces no se logró cubrir ahí. Sin embargo, cabe mencionar que tuvimos personas interesadas de Galápagos, específicamente Zaraguros, entonces podemos ver que hubiésemos cubierto a todo el país, como le podemos observar en el mapa. eh, en las provincias que más estudiantes tuvimos fue en Pichincha y en la provincia de La Suay. En las otras provincias son porcentajes menores que van de 1 a 16 estudiantes, pero logramos tener por lo menos un estudiante por provincia, que eso a nivel del país, el país tiene 24 provincias, en 23 de ellas tuvimos estudiantes. En cuanto a la autoidentificación étnica de los estudiantes, 780 fueron mestizos, es decir, aproximadamente un 63%, mientras que indígenas eh, unos 340, aproximadamente unos 25%. Tuvimos 16 del pueblo afroecuatoriano, 7 del pueblo montubio, 5 no se identificaron, 5 que seleccionaron la opción blanco y 3 que pertenecían al pueblo negro y 3 al pueblo mulato. Obviamente esto relacionado a la autoidentificación con el que trabaja el INEC. En cuanto al género, los estudiantes un 36% fueron del género masculino y un 64% del género masculino. Casi era un porcentaje doble. Como lo comentamos, este programa se llevó en la Universidad de Cuenca. Como lo pueden ver, esa es nuestra universidad. En esta se realizó el programa durante un año y medio aproximadamente. Eh, Les voy a explicar un poco nuestra estructura curricular de la carrera en la que hicimos el programa de profesionalización. Fue la primera carrera semipresencial en la universidad que contaba con 2 itinerarios, uno en pedagogía intercultural dirigido para los pueblos y nacionalidades y un itinerario en etnoeducación para el pueblo afro. Existían asignaturas específicas que ellos deberían de seguir para cualquiera de los itinerarios, como enseñanza de la lengua, la historia de la IB en la región, fundamentos de la IB, etcétera. Y en educación, algo similar, oral literatura ecuatoriana, historia de la etnoeducación, etcétera. Y digamos, habían como unas materias de tronco común en las que estaba lo que es pedagogía, currículos, las didácticas interculturales, las metodologías de investigación, escrituras académicas, evaluación, obviamente las prácticas de servicio comunitario y también sus prácticas laborales. Eh, Luego de este panorama, una vez que los estudiantes cursaron todas estas asignaturas, pensábamos nosotros en qué podríamos presentar o qué nos podrían presentar ellos como un trabajo de titulación. Generalmente en nuestro país existe una normativa que puede ser un examen complexivo o la famosa tesis o monografía. Entonces nosotros pensamos por hacer una sistematización de experiencias, que esto estaba dentro del marco normativo y formaba parte del examen complexivo. Entonces, al elegir el examen complexivo, pensábamos nosotros a ver qué podemos trabajar con los compañeros estudiantes, un ensayo, una clase demostrativa, y vimos esta opción de sistematizar sus experiencias porque, como lo mencionaba, los estudiantes que estaban cursando tenían un gran conocimiento y una gran experiencia en el campo educativo. Entonces, queríamos conocer las realidades que ellos viven en su cotidianidad, en sus aulas de clases. Queríamos ver también qué prácticas educativas ellas están proponiendo en sus aulas, cómo están manejando la pedagogía, cómo están enseñando las matemáticas, cómo están trabajando la lectoescritura. Entonces, ellos elegían un tema y nos iban contando cómo ellos trabajaban. De ahí más adelante les presentaré algunas experiencias. Bueno, fueron más de 1000 experiencias, pero he tratado de recoger temas puntuales para poder presentarles.
Entonces, en este componente práctico del examen complexivo, nosotros seleccionamos una autobiografía que ellos nos cuenten eh, cuándo nacieron, en qué año, de dónde vienen, por qué la pasión por la docencia, si fueron obligados, si es que les nació, si era de familia, porque era hacerse una etnografía de ellos mismos, como nosotros la conocemos. La segunda parte era la sistematización de experiencia, para lo cual nosotros seleccionamos 4 líneas de sistematización, una en educación intercultural, otra en pedagogía y didáctica, en educación inclusiva una tercera y finalmente una en educación intercultural bilingüe o en educación. La segunda parte de este examen complexivo fue un componente teórico que fue una prueba de conocimientos de las asignaturas que les hablaba anteriormente. Entonces, ¿qué estábamos entendiendo nosotros por una sistematización de experiencia docente? Era obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias, en este caso del campo educativo. También le conocemos una experiencia como procesos históricos y sociales dinámicos que van a ir cambiando con el tiempo. En algunos casos nos contaba cómo fue su inicio como docente y cómo es actualmente. Nosotros íbamos viendo en los trabajos que ellos nos mostraban cómo fue cambiando su percepción de la educación, cómo ellos nos contaban al inicio de, yo utilizaba una metodología, pero ahora utilizo otra metodología. Ellos a través de su experiencia pudieron darse en cuenta de cómo ir mejorando también sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, Aquí le concebimos también a estas experiencias como procesos vitales y únicos que nos expresan una enorme riqueza acumulada de elementos y por tanto inéditos e irrepetibles. De ahí la importancia a nosotros de conocer toda esta experiencia para mejorar los procesos de aprendizaje. Recuerdo un caso que nos indicaba cómo enseñaban nociones matemáticas con la tartana. Entonces, nos daban ya unas pautas de cómo están ellos manejando y quizá todo esto podría replicarse en otras instituciones o con sus propios compañeros, que ese era el fin en realidad de la sistematización. Y algo muy importante que hemos trabajado es un diálogo de saberes que nos permite contextualizar el conocimiento y entender los problemas y necesidades que tiene la población a partir de las vivencias de esa misma población. Entonces, nos permitía conocer qué es lo que están ellos sufriendo a diario en algunos casos, qué tan laborioso es el trabajo docente, cómo a veces tienen que viajar 2, 3 horas en avioneta solo para salir al centro educativo, cómo en algunas escuelas carecen de ciertos aspectos tecnológicos, por ejemplo, como en otros casos la comunidad educativa, entiéndase como los padres de familia, el personal administrativo, forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas esas lecciones nos dejó esta sistematización de experiencias. Eh, Les voy a presentar brevemente cómo estuvo estructurada esta sistematización de experiencias. Estaba trabajado en base a la propuesta de Oscar Jara, que tenía 5 fases en el proceso. Un punto de partida donde identificábamos qué experiencia iban a sistematizar. Luego teníamos que ver si contamos con registros de estas experiencias. Por ejemplo, si yo tenía mi planificación microcurricular, si yo tenía fotografías, si es que yo tenía videos, si es que yo había hecho una infografía, todos esos elementos fuimos recopilando. Una segunda fase, había que formular un plan de sistematización donde definimos un objetivo, delimitamos el objeto en tiempo, espacio, precisamos un eje de sistematización de las 4 que les hablaba anteriormente y igual, ¿qué fuentes íbamos a utilizar? No nos fuimos mucho a este componente teórico, un marco conceptual, un marco teórico, porque lo que más nos interesaba es que nuestros estudiantes cuenten sus experiencias a partir de ello. Luego venía un tercer proceso, que era el proceso, digamos, el tema medular de la sistematización, que era reconstruir la historia de la experiencia, comenzar a contar cada uno de los procesos que habían vivido, cómo formé parte de la institución, cómo llegué, a qué grados me asignaron, etcétera. Luego ordenábamos y clasificábamos la información para ir haciendo a través de capítulos, subcapítulos, etcétera. Venían unas reflexiones de fondo, que era el análisis y síntesis. Aquí sí tratábamos que nuestros estudiantes vinculen un poco su experiencia con la teoría. Entonces ahí podíamos hacer este vínculo teoría-práctica, como les mencionaba siempre a nuestros estudiantes. Ustedes conocen en la práctica, sí, pero traten de buscar a ver qué autor
de todos los que nosotros tratamos a lo largo de la formación de carrera, les está diciendo lo que ustedes hacen en la realidad. Entonces ahí íbamos vinculando esta parte teoría con la práctica. Venía una interpretación crítica y identificar aprendizajes. ¿Qué aprendí de esta experiencia? Y luego venía unos puntos de llegada, que era formular conclusiones, recomendación y propuestas. A ver, si es que yo estaba trabajando en la TAPTAN, a ver, hacer una propuesta, a ver, debería de implementarse esta TAPTANA con el resto de mis compañeros en la institución. Entonces era proponer esto, a ver, cómo podemos seguir lo bueno, lo malo, cómo podemos hacer un cambio en el campo educativo. Y había que buscar una estrategia para comunicar los aprendizajes y las proyecciones, por ejemplo, hacer una pequeña infografía para presentar a mis estudiantes y que conozcan todo este proceso que ellos habían vivido. Les voy a mostrar algunos resultados que tomé de las experiencias, ya que es bueno reflexionar a partir de ellos y cómo utilizar esto para fortalecer la docencia. Por ejemplo, el testimonio del docente actualmente, Giovanni Ashanga, nos decía que cómo él tiene que irse a 1 hora de vuelo y 4 horas vía fluvial solo para estar en su institución educativa. Estos eran estudiantes sobre todo de la zona de la Amazonía acá del Ecuador, entonces ellos tenían que hacer generalmente este traslado diario, bueno, no diario, sino ellos nos contaban que salían cada mes, dependía mucho de eso. Eh, También cogí el mismo testimonio que nos habla al cual le denominamos nosotros 3 idiomas para un solo mundo, donde nos contaba cómo tenía a ver, él hablaba castellano, se encontró con niños quichuas y con niños shuar, bueno, que hablaban este idioma. Entonces, cómo él tuvo que buscar un punto de encuentro común para establecer un proceso de enseñanza y aprendizaje con estos estudiantes. Eh, También existía otra parte que nos muestran ellos cómo están dando sus clases, como es el testimonio de Carmita Chicaiza, a cuales nosotros le denominamos un horario especial, cómo ella estaba trabajando en la lectura para potenciar habilidades, destrezas, etc. También nos contaban un testimonio de vida, Marta Managón, cómo para llegar a su institución existía un solo bus que salía a las 6:15 de la mañana y tomaba alrededor de 1 hora de recorrido para llegar a su escuela. Y aparte de eso, para ella poder llegar de donde le dejaba el bus a su institución, tenía que pagar un valor de $15 por viaje. Y esto sucedía en Cancagua. Entonces, aquí podemos ver cómo nuestros docentes están en el diario vivir, están enfrentados a una serie de dificultades, obstáculos. Sin embargo, vemos el amor a la docencia que tienen ellos, como pese a todas estas dificultades, ellos fomentan a sus estudiantes, están atentos de sus estudiantes, porque eso lo podíamos ver en la preparación que ellos tenían. Otro eh, de las historias que saqué es la de Valeria, que nos cuenta cómo la danza la utiliza como una metodología integral, cómo trabajar emociones negativas latentes que existían, cómo utilizar los juegos musicales y corporales para tratar diferentes temas, como ella misma explica, utilizó desde compositores de Beethoven como un complemento de un disco de Fernando Chávez, de Romería Infantil Andina. Entonces podemos ver cómo nuestros docentes tenían un gran ingenio para aplicar metodologías, estrategias, métodos en sus aulas de clases. Otro de las historias y testimonios que me llamó mucho la atención es de Luis Aguavil, cómo a partir de la caña Guadúa, ellos se reconectaban con la vida de los Sáchilas. Entonces, contaba y era linda la historia, cómo ellos primero, a través de proyectos escolares que trabajaban, a ver, primero el cultivo de la guadúa, porque aquí había una problemática, en este sector donde vivía Luis Aguavil, la caña guadúa estaba desapareciendo. Entonces la idea era un poco reforestar
y hacer que este elemento no se pierda de la comunidad. Y a partir de ellos iban contando la vida de los Áchilas, y aparte de esto, los estudiantes que nos contaba Luis, por procesos de globalización, etcétera, iban perdiendo ya los rasgos culturales principales. Él fomentó este proyecto y comenzó a enseñar el idioma, el Safiki en este caso. Por ejemplo, algunas palabras que nos contaba, que enseñaba era cabeza, que se dice mishu, oreja, punki, ojos, caca, boca, ficoro, cabello, a. Entonces nos iba explicando todo este proceso y nos iba contando en esa sistematización de experiencia. Bien, ahora podemos ver algunos espacios, algunas escuelas que ellos trabajaban. Puse dos imágenes específicamente, una de la área, bueno, donde podemos ver una infraestructura de cemento, digamos un poco ya más de ciudad, pero tenemos otra escuela asimismo, donde podemos ver nosotros una especie de choza, una especie de madera. Podemos ver cómo existe esta realidad, cómo se contrasta esta realidad en el sistema educativo ecuatoriano. Sin embargo, nuestros docentes están al pie del cañón, como se dice, trabajando por mejorar el sistema educativo. También Estamos sobre el tiempo, Fabricio. Perfecto. Un Termino. más. Ya, gracias. Ya. Perfecto, Sebastián. Quiero terminar con esto. Aplicamos también una cartografía social donde los estudiantes nos contaban cómo era su pueblo, cómo era su comunidad. Me gusta mucho la del pueblo Saraguro, queda cerca bueno, a 4 horas de donde yo resido. Entonces nos mostraban cómo estaba su comunidad. Entonces ver la habilidad que incluso ellos tenían para dibujar, mostrarnos que hay un tanque de agua, que hay una laguna, que está la CCI, está el GAT acá es los gobiernos autónomos descentralizados, cómo está el cementerio y cómo están distribuidas las casas a lo largo de su territorio. Entonces, era una linda experiencia porque tener 1000 imágenes, digamos así, de cada uno de los territorios de los estudiantes nos da mucho para interpretar y mucho para trabajar. Finalmente, debido al tiempo, tomé algunas imágenes de nuestros estudiantes que se graduaron. Aproximadamente hace 1 mes y medio ellos se graduaron y fue la primera promoción del programa de profesionalización docente. Cabe señalar que fueron 1005 estudiantes los que se graduaron. Hubo solo una deserción del menos del 5% y ellos actualmente están ya en proceso de registro de subtítulos. Y lo bueno de estos programas que aparte del tema social, muchos de ellos están optando por maestrías. Entonces, tener una planta docente en nuestro sistema educativo ya con maestrías y luego de haber pasado un proceso de formación nos va a potenciar al sistema educativo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fabricio, por compartir la experiencia de este proyecto gigante de profesionalización impulsado por la Universidad de Cuenca. Y bueno, ahora cambiamos un poquito de tono y vamos a dar la palabra a Aurora Isa y Soledad Guzmán, ¿sí? Aurora Isa es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Docencia Básica Intercultural Bilingüe y también es magíster en Investigación Educativa. Actualmente es docente de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana y una de las profesoras que más trabaja en las materias de Quichua en el programa, ¿sí? Soledad Guzmán, por su parte, es licenciada en Ciencias de la Educación y Pedagogía y también es magíster en Educación Intercultural Bilingüe por el PROIBANDES, en la Universidad de Cochabamba. Tiene una larga experiencia docente y en los últimos 2 años ha estado a cargo del diseño de las aulas virtuales para la enseñanza del quichua en el programa de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿sí? El título de la ponencia de las 2 colegas es el siguiente: la enseñanza virtual del quichua en la Universidad Politécnica Salesiana. Tienen sus 15 minutos, Aurora y Soledad. Muchas gracias. Yupaychani allichishi tukuy mashikunata napani shinapash kaypimi kanchi ñukanchi kawsaypi llankashkakunata yachashkakunata kankunaman rakingapa. Buenas tardes, público presente. Estamos aquí a nombre del equipo del claustro de lengua indígena, Soledad y mi persona, para compartir con ustedes una breve experiencia que venimos trabajando en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe
de la Universidad Politécnica Salesiana. Pues el tema que vamos a exponer, como Sebastián mencionó, pues el quichua, Yachacucunapi, Sinchiyachishpa, la enseñanza virtual del quichua en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana. Cabe indicar que la carrera de Educación Intercultural Bilingüe apuesta por la formación de docentes de Educación Intercultural Bilingüe desde el año 1994. Es una carrera que está ubicada en distintas provincias y una parte de la Amazonía del país. Sus destinatarios son oriundos de las comunidades indígenas muy alejadas del país. Muchos son padres y madres de familia y gente que está vinculado en las comunidades como dirigentes y en las organizaciones. Algunos son docentes, amas de casa, jornaleros, agricultores, pues la carrera vela por estos destinatarios. A partir del 2016 a 2017, la universidad y la carrera sintieron la obligación de cambiar de la modalidad a distancia a la modalidad en línea, porque desde el gobierno central había una disposición que todas las modalidades a distancia debían pasar a la modalidad presencial o en línea. Pues para nosotros fue algo duro, algo complicado, pero gracias al compromiso profundo de nuestro director de la carrera y el cuerpo docente que está muy comprometido con el pueblo indígena, y el apoyo incondicional de las autoridades de la universidad, de allí se prioriza la construcción de un diseño curricular para la modalidad en línea. Con la experiencia y que veníamos trabajando en la modalidad a distancia en lengua quichua, pues para dar cumplimiento a esta nueva meta o a este reto en el proyecto curricular actual, que contempla el eje de la lengua indígena en línea, una de las propuestas fundamentales en el país para seguir fortaleciendo la educación intercultural bilingüe y priorizando y apropiando la lengua quichua por parte de los estudiantes, no solo que aprendan a hablar Imashuticani, Ajipuncha, entre otros, ¿no? Más que eso, se plantea que los futuros profesionales no solo hablen, sino que también apliquen la lengua en la enseñanza, en la familia, en distintos aspectos. Que no tengan vergüenza de enseñar las matemáticas, las ciencias naturales o el lenguaje, lenguaje y comunicación, ¿no? Y de esta forma ir fortaleciendo la identidad, la cultura y los saberes, la lengua en Ñukanchi Cauce. Asimismo, dentro del método Ñukanchi Shimi, fue elaborado por el doctor Luis Montaluisa, nuestro docente en la carrera. Pues este método se considera el estilo de la vida de las familias, de las comunidades de los quichua hablantes en las 4 regiones, ya sea costa, sierra, Amazonía y Galápagos. En cada región tiene su tonalidad, sus expresiones, sus sonidos musicales de la expresión de la lengua quichua. Se toma en cuenta también el ciclo agroecológico, y el ciclo vital de las comunidades indígenas en este proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua quichua. Yupaychani mashikuna kaikama ñuka kai rimayta uyachishkani shinapash kaymantaka mashi sole mikatigren. Gracias, Aurorita. Buenas tardes con todos. Yo voy a continuar la exposición. Siguiendo lo que decía mi compañera, bueno, este método que ha sido diseñado ha sido pensado no solamente para la modalidad presencial, sino también para esta modalidad nueva en la cual estaría entrando la carrera desde el 2017, en la modalidad virtual. Entonces se tuvo que hacer algunos ajustes, se tuvo que repensar el diseño pedagógico del método y adecuarlo hacia lo que sería el ambiente virtual de aprendizaje cooperativo con el que trabaja la Universidad Salesiana.
Entonces, tenemos que el curso de Quichua tiene esta estructura en el ambiente virtual de aprendizaje. Presenta una introducción donde podemos encontrar un video de la presentación de la asignatura. Está también un foro de dudas y preguntas que los estudiantes suelen utilizar para solventar todas sus preguntas. Luego va un instructivo detallado de todas las actividades que se deben realizar durante el curso. Posteriormente hay un espacio para las 4 unidades en las cuales está dividida el curso. Cada unidad dividida en 4 partes y cada parte consta de un video introductorio, un diálogo generador y las actividades de aprendizaje donde se desarrollan y se profundiza lo que en el diálogo generador se ha presentado como situaciones comunicativas. Posteriormente existe una zona, un área en el ABAC para el material complementario. Ahí podemos encontrar un vocabulario, un anexo morfológico, textos de distinta categoría, ¿no? Pueden haber incluso textos de carácter lúdico, adivinanzas, crucigramas, etc. Y finalmente un espacio para lo que sería la evaluación o el examen, ¿no? A partir de esta estructura, nosotros en esta oportunidad quisiéramos compartirles algunas actividades que se realizan en el curso, ¿no? Sabemos que el curso tiene una diversidad de actividades que son rutinarias, otras son de consolidación o de estructuras, o son actividades de desarrollo creativo, por ejemplo. Pero para esta exposición nosotros hemos querido compartirles esas actividades preferidas por los estudiantes, ¿no? Y queremos presentarles algunos ejemplos. Que estas actividades son las que desarrollan estas 4 habilidades, ¿no? La de comprender, hablar, leer, escribir. Entonces, permítanme presentarles, este es un ejemplo de una actividad que es muy tradicional, digamos, pero que es muy apreciada por los estudiantes. Es una actividad en la cual se le presenta al estudiante un enunciado, una pregunta, y el estudiante tiene que responderla. Tenemos otro tipo de actividades, igualmente actividades, digamos, tradicionales, en el sentido de que se presenta un enunciado que está incompleto y que a partir de la plataforma se puede desplegar una serie de opciones para que el estudiante escoja ya sea los morfemas o las palabras que permiten completar el enunciado de manera lógica y coherente. Por otro lado, también queremos mostrarles algunas actividades interactivas que hemos incluido este semestre que estamos desarrollando. Ya vamos en el 3er nivel del curso de Quichua y que nos han resultado muy positivas, han sido muy valoradas por los estudiantes. Aquí podemos encontrar un ejemplo. Aquí se presenta el relato de un cuento. Este es un cuento sacado de la colección Ñaupa Parlaku de Ediciones Aviala. Son recopilaciones que ha hecho Segundo Cabrera sobre el tío lobo y el sobrino conejo, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos que cada lámina tiene su gráfico y un enunciado, una oración en relación al gráfico. Y estas láminas se les presentan desordenadamente. Entonces, el trabajo del estudiante es ordenar estas gráficas para encontrarle la secuencia, la lógica de la narración. Si ustedes se fijan en la parte izquierda de su pantalla hacia abajo, podrán encontrar que a partir del ABAC también, o sea, de este ambiente de aprendizaje, los estudiantes pueden repetir varias veces este ejercicio, pueden verificar sus aciertos y finalmente pueden ver la solución, si efectivamente se equivocaron, estuvieron bien, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de actividades se convierten muy atractivas para los estudiantes en este semestre. Otro tipo de actividades que también hemos incluido es arrastrar palabras a los cuadros correctos.
Ustedes a la izquierda pueden ver una serie de oraciones, enunciados que están incompletos. Y a la derecha tenemos una serie de palabras que van a completarse en la medida que el estudiante pinche en esa palabra y arrastre. Entonces, ahí este es otro tipo de actividades. Otra actividad que también es muy apreciada por los estudiantes es la conocida sopa de letras, ¿no? Con el ABAC que tenemos en esta gestión, podemos hacer este tipo de actividades en los cuales el estudiante puede marcar la palabra que se le está indicando. De esta manera poder apropiarse cada vez más del vocabulario, de la lengua y practicar su comprensión también. Otro ejemplo de actividad interactiva es la presentación de un video. En este caso, un video que está publicado en YouTube, lo hemos adaptado para que tenga un componente pedagógico. Entonces, si ustedes pueden ver en la parte inferior del video, existen unos puntitos, unos circulitos. Estos circulitos me permiten o muestran que en este sector, en este momento del video, se va a paralizar el video y va a aparecerle al estudiante una pregunta, un cuestionamiento, una observación en lengua indígena. Entonces, el estudiante tendrá que responder o tendrá que realizar alguna acción según lo que se le pide. Y bueno, estas son algunas actividades que nosotros queríamos presentarles. Sabemos que hasta aquí, digamos, estamos trabajando, estamos caminando, tal vez con aciertos, con errores. Podemos decir que este trabajo que estamos haciendo se ha logrado hacer gracias a conformar un equipo, se ha logrado conformar un equipo de profesionales altamente calificados que están empujando esta propuesta, ¿no? Entre ellos está el doctor Luis Montaluisa, el doctor Fernando Garcés, la compañera Aurora también, y del grupo que también yo formo parte como una oportunidad muy valiosa. Está también el empuje que le da nuestro director de carrera y otros compañeros que también están colaborando en este trabajo. Entonces, aprovechando toda esa experiencia, esa voluntad y esa capacidad de este equipo, hemos estado caminando y estamos caminando, tratando de aprender de nuestros errores y tratando de hacer un trabajo lo más adecuado posible. En ese sentido, nuestro trabajo está siendo valorado personalmente. Como equipo hacemos evaluaciones constantes, ya sean cuantitativas como cualitativas. Aquí les quiero compartir, por ejemplo, una apreciación que tiene una estudiante que empezó de cero el aprendizaje del quichua y que nos dice, en la parte de la sopa de letras es algo divertido, porque usted tiene que buscarle las letras, ya en esa parte me gusta. Y también en ese audio que nos puso la música, como uno ya escucha, puede responder fácilmente las preguntas. Esas son las que más me gustan. Entonces, este es como nuestro medidor de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Aquí hay otros testimonios de compañeros, por ejemplo, una compañera de Riobamba que nos dice, me gustan todas las actividades, pero la que más es interactiva es la que más me gusta, pero cada quien tiene sus gustos, ¿no? Dice. Y finalmente les quiero mostrar otro testimonio que es de una compañera también que comenzó de cero el aprendizaje del quichua y que es de la zona de Otavalo. Ella nos dice, los ejercicios interactivos me gustan, lo que ponen los videos, porque le entiendo con las imágenes y con las cosas que hacen, eso le entiendo. Entonces ahí esto es un poco lo que queríamos presentarles en esta oportunidad. Con estos testimonios y con la conversación que tenemos con los estudiantes, vemos que tenemos los primeros frutos. Sabemos que nos falta mucho por hacer, sabemos que hay muchas cosas que mejorar, tenemos errores, tenemos falencias, pero estamos tratando de ir trabajando sobre eso
y haciendo un trabajo en pro principalmente de la revitalización y el fortalecimiento de las lenguas indígenas, y en este caso específico del quichua. Y por otro lado, en el fortalecimiento también de la formación pertinente de docentes en educación intercultural bilingüe, que es lo que le hace falta a nuestro país. Eso sería todo por mi parte. Yupaychani, Machicuna, Tucuygankunapa, Shuk Punchacama Cacho. Listo, muchísimas gracias Aurora, Isa y Soledad Guzmán. Gracias por compartir la experiencia de la enseñanza del quichua a través de entornos virtuales en el marco de un programa de formación docente. Bueno, ahora le damos la palabra al tercer ponente, ¿sí? Es Germán Flores de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, ¿sí? Germán es licenciado en psicopedagogía y magíster en estudios latinoamericanos con mención en relaciones internacionales. Germán tiene una amplia experiencia en el campo de la docencia, de la investigación y también de la gestión pública, ¿sí? Actualmente Germán es director de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación. El título de su ponencia es el siguiente: la formación docente en educación intercultural bilingüe como proceso decolonial, una aproximación a la experiencia de la Universidad Nacional de Educación. Muchas gracias, Germán, y adelante. Está sin audio, Germán. Ya, ahora sí creo ya estoy con audio. Ahí estamos, gracias, Germán. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos están acompañando en la mesa acá en este evento, pero también quiero enviar un saludo a todos aquellos quienes se han conectado y que nos están siguiendo en la red YouTube. Ahí nos escriben, creo que desde Colombia, desde Chile, desde Brasil, desde México, desde Bolivia, desde Perú y obviamente desde aquí, desde el Ecuador. Yo voy a hacer mi presentación en tres partes. Una primera parte, quiero trabajar en un primer momento sobre los imaginarios de la interculturalidad aquí, principalmente en Ecuador, y, ¿por qué no? Creo que esto puede ser también en América Latina, de cómo hemos ido progresivamente construyendo nuestros imaginarios en nuestra sociedad. Y bueno, yo lo tomo, digamos, esto de manera más pedagógica para explicarlo y tener este elemento de por qué el tema de la interculturalidad, de dónde surge esto de la interculturalidad, ¿no? Y doy un primer elemento, ¿no? Que es desde 1830 y le pongo como referencia 1988 y diré más luego por qué. Este primer momento creo que es fundamental, ¿no? Que además hay una disputa del sentido de la interculturalidad, porque es un momento en el que nuestra sociedad, después de haberse constituido como Estado-nación, mantiene este elemento colonial, ¿no? Y el imaginario de una sola cultura, es decir, esa cultura, esa identidad, ¿no es cierto?, además nacional, esa monocultura, esa cultura hispana, ¿no es cierto?, y esa construcción también de una sociedad hispana, ¿no? Entonces, desde este imaginario, ¿no?, donde digamos, se excluye al grueso de la población, y aquí hablando sobre los pueblos indígenas, los pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios, es decir, a esta diversidad lo deja a un lado y se construye este imaginario
de una sociedad monocultural. Es más, cuando en 1830 se construye nuestro Estado-nación, ¿no? En la constituyente ubican un artículo en la cual se dice, ¿no? Que a los indígenas se los encarga para que hagan de su cuidado a los curas y a los párrocos, ¿no es cierto?, para que lo tengan. Entonces ahí hay una idea también, ¿no?, de que se le ve a los pueblos indígenas con esta idea de que son a quienes hay que, digamos, que merecen protegerles, porque son una suerte de, no son adultos, sino una cosa de niños todos, ¿no? Bueno, hay que construir esta sociedad monocultural. Y todo esto, ¿no es cierto?, vendrá todo el periodo de la República hasta, digamos, los años 1940, cuando inician las primeras semillas, ¿no?, donde se dará lo que es la educación, pero la educación en propia lengua, la educación indígena, y así lo llamará una líder, ¿no?, que además es analfabeta, ¿no es cierto?, que es Dolores Tacuango, y que se hacen las primeras escuelas, ¿no?, en el cantón Cayambe, acá cerca, digamos, al norte del Ecuador, ¿no? Entonces, ahí se generan estas primeras semillas, ¿no?, en la cual, además, frente al poder, ¿no?, obtener estas escuelas estaban hasta prohibidas. Entonces, se generan una serie de estrategias para lograr tener estas escuelas, porque se menciona además, y menciona la líder Dolores Tacuango, que es importante la educación en la propia lengua y en la propia cultura. Es decir, hay que educar a nuestros niños en nuestra lengua y en nuestra cultura. Y eso, a partir de eso, digamos, habrá una serie de experiencias. Y estas escuelas, ¿no?, son construidas además con los propios esfuerzos que hacen las organizaciones, las comunidades indígenas en sus propios territorios. Y, como digo, avanzará y se tendrán varias experiencias más de educación intercultural, ¿no?, digamos, de educación indígena y de educación en propia lengua durante todo este periodo hasta más o menos 1988. Y además se dará también otras experiencias a nivel superior. Por ejemplo, en nuestro último periodo a la democracia, cuando gana la presidencia Roldós Aguilera, en su campaña plantea que va a ser todo un programa de capacitación, digamos, de alfabetización en las zonas rurales y para población indígena. Y esto, cuando llega a la presidencia, ¿no?, hace un convenio con la Universidad Católica, y a través de la Universidad Católica se hará este trabajo. Y en la Universidad Católica también se creará el CIEI, y luego se creará también el programa de lingüística quichua, ¿no? Entonces habrá, digamos, este elemento que se incluye. Además, otras universidades apoyarán ciertos esfuerzos que se hace tanto a nivel de primaria, bachillerato, así como para lo que sería la formación de docentes, ¿no? Y marco el año 1988 como un hito, porque después de todas las luchas de la organización de los pueblos, ¿no?, el Estado, ¿no?, reconoce de alguna forma e institucionaliza la educación intercultural bilingüe a través de la creación de la Dirección Nacional de Educación
intercultural bilingüe. Entonces vendrá el concepto, ¿no?, desde los pueblos indígenas, el tema de lo que es la interculturalidad, y vendrá también como proceso decolonial, además pensando en que hay que construir, ¿no?, una sociedad intercultural, y, ¿no?, lo que ha hecho o lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, es pensar la interculturalidad en el ámbito educativo, ¿no?, y además en el ámbito pedagógico, que ha sido la formación de docentes de indígenas para poder dar clase e indígenas. Digamos, ese sería ese imaginario que se construye ahí. Y en el año 1990, ¿no es cierto?, a través del levantamiento indígena, pondrá en el escenario político más fuerte el tema de la interculturalidad. Y a partir de ese momento, ¿no?, desde 1988, se comienza a pensar un nuevo imaginario de sociedad, ¿no?, con lo que sería lo que entra en el escenario político, el tema de la interculturalidad. Y en el ámbito, ¿no es cierto?, de la educación, se creará este otro imaginario, ¿no?, pero de una sociedad bicultural. Además, ¿no?, la interculturalidad vista desde el poder, vista desde el Estado, ¿no es cierto?, es un problema, y es un problema indígena. Por tanto, ¿no?, la interculturalidad, al ser un problema indígena, bueno, que lo administren o lo manejen ellos, ¿no? No es un problema del conjunto de la sociedad, no es, digamos, un tema que le compete al conjunto de la sociedad, y por ello se verá algo así como esta imagen, una educación, ¿no?, hispana pensada, ¿no?, desde los hispanos y para los hispanos. Y se verá, en cambio, por otro lado, con la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, una educación, ¿no?, pensada desde los pueblos indígenas y para los pueblos indígenas, es decir, desde los pueblos y nacionalidades. Esta idea, ¿no es cierto?, de una sociedad así bicultural, además, ¿no?, una sociedad en la que no podemos vernos de frente, no podemos sentarnos para pensar el país, sino es que da una imagen de que vivimos en una sociedad diversa, pero como diría en 1990, desde la CONAIE, vivimos de espaldas. Entonces, ¿qué hace desde el Estado? Reforzar el multiculturalismo, el pluriculturalismo, ¿no?, pero no avanza más allá de estos elementos. Ese será este segundo momento. No me voy a detener con más detalles, que creo que es fundamental mencionarlo. Por ejemplo, dos detalles más, cómo a partir de eso se inicia ya a formalizar la educación en las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, y pensar también un modelo educativo desde las organizaciones indígenas y desde la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Y por otro lado, ¿no?, la formación, en este caso, de docentes, ¿no?, que se genera. Ahora, en cambio, este proceso, digamos, de este imaginario de una sociedad bicultural, ¿no?, tiene su momento en el año 2008. Es decir, en el 2008 se genera una nueva constitución, y esta nueva constitución tiene dos elementos fundamentales. Un elemento es que se declara al Estado plurinacional, y el artículo 1 plantea que el Estado es plurinacional e intercultural. Y el otro elemento es que se menciona, ¿no es cierto?, de que es responsabilidad del Estado fortalecer la educación para los pueblos y nacionalidades, y adicionalmente, ¿no es cierto?, fortalecer la educación intercultural para el conjunto del país.
Entonces ahí tenemos un nuevo imaginario, es decir, aquí no es que ha sido unas cosas tan fáciles, ¿no? Ha sido una lucha permanente y principalmente una lucha de sentidos, ¿no es cierto? Una disputa de sentidos desde el Estado por un lado y por otro lado desde el movimiento indígena. Y ahora estamos en este momento en el que la Constitución del año 2008, ¿no? Se plantea estos elementos y en el año 2010 se promulga la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Qué significa esto? Que todo el sistema educativo es intercultural. Es decir, ya no tenemos este imaginario anterior de que había una sociedad hispana pensando desde lo hispano para los hispanos y una educación de los indígenas para los indígenas. No, ahora es una educación intercultural para el conjunto de la sociedad. Este es un cambio fundamental porque rompe, ¿no es cierto?, estos elementos coloniales de alguna forma y ahora hace falta varias herramientas, porque también desde el año 2008, que hemos avanzado hasta ahora, hace falta, ¿no es cierto?, comenzar a construir estas mallas o ver cómo va a ser la educación intercultural, porque el sistema educativo hace sus esfuerzos, algunos profesores están haciendo cambios, están incluyendo ciertos elementos interculturales en sus contenidos, pero hay que cambiar la malla curricular y hay que decir qué significa esta educación intercultural, ¿no? Y cómo tiene que ser la interculturalidad conectado a todo el sistema educativo, también al sistema de educación superior. Creo que ahí es fundamental estos elementos, pero ahí están los retos. Tenemos desde el año 2008, ¿no es cierto?, ya más de 10 años, ¿no?, que tenemos la Constitución y también tenemos ya la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero hace falta, digamos, ya comenzar a avanzar en los siguientes pasos, ¿no? Y ahí creo que es importante lo que se ha construido o lo que se sigue construyendo. Por ejemplo, la Universidad Amauta Iguazí, que es una universidad indígena, que no significa que va a ser una universidad para o únicamente indígenas. Creo que ese es un elemento fundamental que hay que tomar en consideración. Y por otro lado, que la carrera de educación intercultural bilingüe no es una carrera únicamente para los pueblos indígenas, afroecuatorianos o montubios, sino es que es para el conjunto de la sociedad, porque también implica que tenemos que ir a construir esa sociedad intercultural y a fortalecer la educación intercultural de todo el sistema educativo. En ese ámbito, ¿no?, la carrera de educación intercultural bilingüe de la Universidad Nacional de Educación hizo algunos cambios fundamentales en lo que es, porque esta carrera ya tiene este momento su cuarta cohorte de graduados, ¿no? Y ahora mismo estamos ya en la universidad con estos cambios desde el 5 de noviembre del año 2020. Entonces, estos cambios que se generaron a través del reglamento de régimen académico, se constituyeron 57 asignaturas, 6 niveles. Esto es fundamental. El reglamento de régimen académico en el artículo 81, el del 21 de marzo del 2019 y el actual del 2020, plantea en el artículo 81 que en las carreras de educación intercultural bilingüe deben enseñarse una lengua de los pueblos y nacionalidades. Este es un elemento fundamental. Y otro cambio en el reglamento de régimen académico es que ya no dice, como los reglamentos de régimen académicos anteriores, que deben aprender para titularse una lengua extranjera, porque ese también era una limitante, ¿no?, en todas las carreras. Es decir, tengo que aprender inglés, francés, mandarín o cualquier otro idioma previo a titularme. Este momento, el reglamento de régimen académico en el país menciona que tiene que aprobar una segunda lengua.
Esto es fundamental porque también en todas las carreras y en todas las universidades se podría incluir la oferta de la enseñanza de las lenguas de los pueblos y nacionalidades. En nuestro caso, en la UNAE, hemos incluido, ¿no?, lo que es la lengua quichua y la lengua shuar en 6 niveles de educación. ¿Por qué? Porque además salen los estudiantes como licenciados o licenciadas en educación intercultural bilingüe y salen con un itinerario: pedagogía de la lengua quichua o pedagogía de la lengua shuar. Y esto lo que estamos haciendo es incorporar el aprendizaje de la lengua y reforzar esos temas, ¿no? Y otro es el tema de las prácticas, es decir, tenemos prácticas directamente que nuestros estudiantes van en el territorio y se vinculan directamente con las comunidades y tienen prácticas que se quedan, ¿no es cierto?, que se denomina de inmersión, y se quedan de 3 a 4 semanas en la sierra, en alguna escuela, en la Amazonía y en la costa, y esto les da otra perspectiva a nuestros estudiantes sobre cómo es la realidad educativa en la que tienen que ver nuestros estudiantes al momento de ser ya profesionales y salir, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, de estos elementos hemos reforzado el tema de la pedagogía en lengua 1, en lengua 2, el tema del medio social, medio natural, el tema de las matemáticas, para fortalecer su perfil de salida, porque nuestros estudiantes no es que van a ser docentes únicamente del sistema intercultural bilingüe, sino que van a ser de todo el sistema intercultural, y eso implica también reforzar estos elementos. Nuestros estudiantes además salen como docentes investigadores, razón por la cual tenemos asignaturas de itinerarios de investigación, de pedagogía de las lenguas e interculturalidad. Entonces, además de las asignaturas donde tienen todos los elementos de los pueblos, nacionalidades, la diversidad, la lengua, también reforzamos a través de una asignatura de itinerario. Y se han incluido, ¿no es cierto?, 10 créditos para asignaturas electivas que les permita a los estudiantes. Creo que esto es fundamental en este proceso, pero esto es una carrera de una universidad de las 61 que existen en el país. Y esto creo que es lo que tenemos que comenzar a reforzar. Y adicionalmente, 9 universidades en el país de las 61 ofrece algo relacionado con los temas de interculturalidad, con el tema de medio ambiente, con el tema de pueblos y nacionalidades. Entonces, todavía hace falta, ¿no es cierto?, el tema de llegar también a la costa, llegar a la Amazonía. Se está haciendo esfuerzos, pero creo que esos esfuerzos se irán concretando progresivamente mediante estos procesos que vamos haciendo. Creo que ahí están los retos que todavía tenemos desde el ámbito de la universidad, pensar lo que es el tema de la interculturalidad, pero para el conjunto del país. Y este ya no es un problema, ¿no es cierto?, como se vio en una etapa anterior, un problema indígena, sino es un tema de resolverla, ¿no?, para el conjunto del país. Hasta ahí la presentación. Muchas gracias, Germán, por esa rica presentación contextual, histórica, y también que aterrizó ya en el programa de la Universidad Nacional Educativa, ¿sí?, de educación. Bueno, teníamos una presentación más a cargo de Fernando Llanes, ¿sí? Fernando estuvo conectado al inicio desde las 2:30, pero después perdió conexión y lamentablemente hemos estado con él conversando por chat, no puede conectarse, tuvo algún problema en su máquina o en la conexión que tiene desde su casa. Mil disculpas, ¿sí? Fernando iba a hablar desde la que es la perspectiva de la Mauta Iguasi, ¿sí? Y un poco a contarnos sobre lo que es el programa, esta nueva carrera que recién fue lanzada por la Mauta Iguasi, programa de licenciatura en lengua y cultura, ¿sí? Ojalá si pudiera conectarse más tarde le vamos a dar la palabra. Mientras tanto, hay una pregunta que llegó, ¿sí?
Y creo que es una pregunta para todos, para Fabricio, para Aurora, Soledad y también para Germán, ¿sí? Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cómo están pensando la realidad educativa urbana al interior de sus propuestas formativas en educación intercultural bilingüe? O puesto de otra manera, ¿cómo entra lo urbano en el proceso formativo de cada una de las universidades? Entonces, seguiríamos el mismo orden, Fabricio, para que tenga ahí unos minutitos para la reflexión, luego Aurora y Soledad, y finalmente Germán. Entonces, Fabricio, adelante. Listo, Sebastián. En base a la consulta que hace Fernando Garcés, a ver, en primer lugar, creo que no debe de existir esta distinción entre lo urbano y lo rural. Desde la geografía, desde las teorías críticas de la geografía, no existe esta distinción, no existe un límite entre separar lo urbano y lo rural, en realidad. Yo creo que tanto lo urbano como lo rural está dentro de toda propuesta educativa, porque uno a partir de una propuesta educativa reflexiona procesos de endoculturación, aculturación, todo lo que tiene que relacionado, perdón, a temas de cultura, etcétera. Una asignatura que nosotros tenemos es etnografía. Justamente ahí podemos trabajar tanto en este mal llamado área urbana como el área rural. Entonces hacemos etnografía. Bueno, todavía no hemos podido desarrollar esta asignatura como tal porque, como les comentaba, era un programa de profesionalización, entonces eran materias específicas, pero pensando ya según los descriptores que tenemos en la malla curricular, una de las actividades que está planteada es hacer una etnografía urbana en los espacios públicos y cómo vincularle a la interculturalidad, cómo estos espacios están relacionados mucho a los movimientos sociales, cómo estos espacios se vuelven en espacios de lucha, de manifestación, de protesta social, y cómo esto vincular a que está relacionado a cambios estructurales, a cambios de las instituciones, a cambios de las relaciones sociales que son muy latentes desde posturas críticas de la interculturalidad. Eso les podría comentar, Sebastián y estimados colegas. Gracias, Fabricio. Aurora y Soledad tienen ahí unos minutitos para reflexionar sobre esa pregunta, el tema urbano dentro de la formación de docentes para la educación intercultural bilingüe. Bueno, nosotros como carrera de educación intercultural bilingüe venimos trabajando ya más de 25 años de vida, ¿no? Entonces, es decir que no estamos empezando recién. Entonces, venimos ya haciendo una trayectoria y en esta experiencia académica, pues no hemos limitado solamente para los indígenas o para cierto sector, ¿no?, de la población. Más bien ha sido una experiencia muy enriquecedora con la población mestiza. También nos ha ayudado a impulsar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nuestras áreas fuertes pues para entender también el proceso de la interculturalidad, el suma causa y la cosmovisión, la cultura, la identidad, pues tenemos varias materias que son nuestro plato fuerte, ¿no? La historia de los pueblos o el mismo quichua, bueno, este rato no recuerdo, la cosmovisión, ¿no? Entonces, estos son los temas fuertes que nos ayuda a entender, nos ayuda a relacionar, ¿no? Porque qué chiste sería que nos indigenicemos. O sea, no estamos en esa época ni tampoco ni en ese proceso, ¿no? En pleno siglo XX creo que más bien las puertas tenemos que tener abierto con claridad, y si estamos haciendo un proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje y nuestros futuros docentes tienen que tener claridad desde nuestra institución, ¿no es cierto? Entonces, un trabajo bastante amplio que hemos venido trabajando. Ahora, este tema de la interculturalidad, tenemos que debatir porque no hay claridad en ninguna institución, ninguna persona tampoco tiene claridad. O sea, apenas creemos que el hacer la interculturalidad es poner el sombrero, de pronto hablo quichua, digo alguna palabra, o de pronto pues bailo el Inti Raymi, o en alguna fiesta
pongo mi atuendo y ahí estoy haciendo la interculturalidad. Eso va mucho más allá, rompe fronteras, ¿no? Y una relación entre personas, entender de cómo llevar, ¿no es cierto?, entre indígenas, entre mestizos, entre afros, entre costeños, entre todas las personas de otros países también, ¿no es cierto? Entonces, eso es mi forma de pensar. Muchas gracias. Soledad, ¿quisieras añadir algo? Sí, sí, me gustaría añadir a lo que la compañera Aurorita ya dijo. Definitivamente es muy difícil hacer una distinción entre lo urbano y lo rural, ¿no? Esas divisiones a veces son tan difusas, tan convenientes para unos y para otros. Entonces, más allá de eso, me gustaría puntualizar un poco lo que nosotros pensamos a partir de esta experiencia y de esta propuesta concreta de enseñanza del quichua. Ya en la presentación, Aurorita mencionaba las características de los estudiantes que forman parte de la carrera y muchos de ellos son jóvenes asalariados, trabajadores, etcétera, que están vinculados con el hacer laboral, digamos, de ámbitos rurales, pero también de ámbitos urbanos. Entonces, hay un movimiento en ese aspecto muy dinámico, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que hemos pensado para el trabajo de diseño del curso de Quichua es precisamente la pérdida de idioma que en muchos sectores indígenas se da precisamente por la supremacía del castellano, que eso es típico de ámbitos urbanos, ¿no? Entonces, bajo esa premisa de una pérdida de la lengua, nosotros apuntamos más bien al fortalecimiento de la lengua, a la recuperación de la lengua. Hay muchos indígenas en nuestro país que se autodefinen como indígenas, pero no hablan la lengua indígena. Entonces, eso hay que trabajarlo y en la carrera de EIB estamos trabajando en eso. Concretamente, nosotros trabajamos exponiendo situaciones comunicativas y en estas situaciones comunicativas damos un abanico de posibilidades. Hay situaciones comunicativas muy propias del ámbito comunal, como las fiestas, la cosecha, etcétera, etcétera. Pero también proponemos el trabajo de situaciones comunicativas del ámbito más abierto, más diverso, ¿no? Que tiene que ver con intercambios comerciales, el tema del relacionamiento de las personas en el comercio sobre todo, ¿no? Entonces, en nuestro curso trabajamos estos elementos a partir de las situaciones comunicativas, como les decía. Gracias. Gracias, Soledad. Germán, tu turno. Sí, muchas gracias. Aquí me da algunos elementos que no lo incorporé justamente por el tiempo, ¿no? Pero creo que ahora tengo estos 5 minutos que puedo, creo que ampliar estos elementos. Un primer elemento, creo que es fundamental pensar el tema de la Constitución. Y la Constitución del año 2008 en el 343 dice, la Constitución dice, ¿no? Contempla que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas con miras a construir el summa causa. Y la LOES, creo que este es fundamental también, del año 2008, en el artículo 13 dice, entre las funciones del sistema de educación superior, destaca lo referente a promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabiduría ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad. Creo que estos dos elementos son fundamentales para comenzar a pensar el tema más allá de las fronteras, como decía Fabricio, es decir, nosotros no estamos
pensando, ¿no? Y eso siempre se les dice también a los estudiantes, no es que porque yo estoy estudiando educación intercultural bilingüe, entonces mi ámbito de acción va a ser el sector rural, el pueblo indígena. Yo creo que hay que irnos zafando de estos elementos o de estos imaginarios que fueron construyéndonos y para separarnos un poco, ¿no? Y ahí nuevamente rescato lo que ya había mencionado, es decir, el problema de la interculturalidad era el problema del otro, es decir, de los indígenas, ¿no es cierto? Por tanto, ustedes resuelvan ese tema, ¿no? Entonces, y ahí hay que también pensar que la interculturalidad surge como proyecto político en el marco de la lucha de los pueblos. Es decir, surge no en el ámbito educativo únicamente, sino para el conjunto de la sociedad. Pensar las relaciones sociales, ¿no? De una relación nueva entre Estado y pueblos indígenas. Es decir, que el Estado reconozca la diversidad, de que somos entidades históricas, que estamos en este territorio mucho más antes que la colonia, y hemos vivido la colonia, la república, y adicionalmente tenemos un proyecto de futuro. Creo que esto es fundamental para entender la interculturalidad, porque al inicio, obviamente, lo que inició la educación, ¿qué es? Bueno, hagamos educación indígena, hagamos educación en nuestra propia lengua, pero cuando llega la interculturalidad, dicen, no, aquí en este territorio también habitamos 14 nacionalidades, 18 pueblos, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, y creemos fundamental de que hay que construir un nuevo tipo de sociedad en la cual nos respetemos y podamos conocernos, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, construir un futuro de desarrollo para el país. Entonces, ahí lo que menciona la interculturalidad es, sentémonos entonces para construir políticas de interculturales, es decir, políticas que integren al conjunto de la sociedad en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito educativo. Lo que no hizo el Estado es justamente pensar en el ámbito de todos estos elementos, sino reducirlo al ámbito pedagógico y decirles, interculturalidad. Entonces, cuando pienso interculturalidad, es formación de docentes. Pero no de todos los docentes, sino docentes indígenas para que vayan y formen otros indígenas. Entonces, eso es lo que hay que romper. Entonces, justamente lo que ahora se demanda en la interculturalidad, con la Constitución, con la ley orgánica y todos estos elementos, justamente es romper esos imaginarios y pensar, ¿no es cierto?, que la educación, ahora lo que decía por ahí, creo que era Fernando Garcés que preguntaba, y en el ámbito urbano, es que en el ámbito urbano también tenemos que pensar, porque estamos construyendo una sociedad intercultural y todas las universidades deben ir a cambiar, además, sus contenidos dentro de sus mallas curriculares. No porque estoy estudiando arquitectura o medicina, no tengo que conocer la diversidad de pueblos o la diversidad de lo que es la salud y la enfermedad de los pueblos y nacionalidades. O si soy arquitecto y estoy estudiando alguna arquitectura, no voy a conocer, ¿no es cierto?, todos los conocimientos de matemáticas, astronomía y todos estos de los pueblos y nacionalidades, sino cómo incorporamos esto y respetamos los conocimientos, la ciencia, la tecnología de los pueblos que están ahí y que es importante incorporarlo, ¿no?, en la sociedad para poder respetarnos. Caso contrario, ¿no es cierto?, seguiremos viviendo de espaldas sin conocernos. Entonces, la interculturalidad nos invita a conocernos entre pares y construir esta sociedad intercultural. Por ello, creo que es importante no solo las universidades que este momento, como decía, 9 universidades, 12 carreras que están en el campo de educación, ambiente, ciencias sociales, en educación intercultural bilingüe, educación intercultural y derechos de la naturaleza, que están, y solo en la sierra. Hay que pensar de las 61 universidades que están en el país. Esto es lo que hay que comenzar a pensar. Y ya tenemos
en el sistema básico y bachillerato, el sistema es intercultural. Ahora lo que hay que hacer es, ¿qué significa eso? ¿No? Pensando qué tipo de sociedad vamos a construir, hay que incorporar en las mallas curriculares justamente la diversidad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, la interculturalidad invita, ¿no es cierto?, a construir digamos, una sociedad en la cual mis hijos y los hijos, ¿no es cierto?, de los otros puedan jugar juntos sin discriminarse de los unos al otros y que todos tengamos oportunidades de estudiar en la escuela, pero también la universidad y tener, digamos, el país que estamos soñando, que es el summa causa o el buen vivir o como queramos, pero para nosotros la sociedad intercultural. Muchas gracias a los colegas. Tenemos una pregunta más. La anterior era una pregunta que venía del Ecuador. Esta pregunta viene de Brasil. Y dice lo siguiente: me pareció interesante la diferenciación que se hizo acerca de educación indígena y educación intercultural. ¿Será que pueden explicar un poco más de esta diferencia? Y entiendo que esto va más para Germán, ¿sí? Porque históricamente él diferenció. Y esta es una pregunta para todos, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que han hecho posible, ¿sí?, que exista una alta expectativa y motivación para formarse en programas de educación intercultural bilingüe frente a otras ofertas profesionales en el país? ¿Sí? Y esta para todos. Entonces, seguiríamos el mismo orden. Fabricio, y luego Soledad y Aurora, y finalmente Germán. Adelante, Fabricio. Listo, Sebastián. A ver, con el tema de la diferenciación de educación intercultural bilingüe y educación intercultural, históricamente la educación intercultural bilingüe ha estado enfocado solo a pueblos y nacionalidades, y con la enseñanza del quichua y del shuar. Mientras que la educación intercultural creo que es un enfoque, y en realidad creo que todo el sistema debería de ser intercultural, como ya lo mencionaba Germán. ¿Por qué no pensar en asignaturas que tengan contenidos interculturales, si le podríamos llamar así, en todas las áreas del conocimiento, yo que sé, en arquitectura, en economía, etcétera? En la misma medicina se puede aplicar. Sin embargo, a nivel teórico existen varios reglamentos, de ahí todas estas corrientes igual de la interculturalidad normativa, pero yo creo que más tenemos que llevar a la práctica nosotros como docentes y abrir este abanico de oportunidades que tenemos, y desde nuestros estudiantes, como siempre les comento, hay que un poco ya de pensar lo que nos decía Aurora también, de que interculturalidad no es solo nosotros vestirnos como se suele hacer en los colegios, que, a ver, hablamos del Día de la Interculturalidad, el 12 de octubre en el país. Todo el mundo se viste con trajes típicos, que no está mal, eso sí quiero que quede claro, pero todavía tenemos ese constructo de pensar que la interculturalidad es solo para pueblos y nacionalidades. Yo creo que es hora de, de dar un pasito más. Todos somos interculturales, el sistema educativo es intercultural, porque cada día estamos luchando en cuestiones de descolonizar, en este caso, descolonizar la universidad, descolonizar el pensamiento, romper estructuras de poder, fomentar un diálogo y confrontación de saberes, etcétera. Y con la otra consulta de por qué existirá el interés por cursar programas desde un enfoque intercultural o educación intercultural bilingüe. A ver, en el caso, creo, de nuestro país, bueno, en base a la experiencia que hemos tenido nosotros, es debido a que muchos de los docentes que están inmersos en el sistema ecuatoriano nacional no han podido contar con un título de tercer nivel y ejercen la docencia. Pero esto no se debe, digamos así, que ellos no tienen la capacidad o no tuvieron la capacidad, sino se debe a que no existen universidades cerca de sus territorios. Yo, en los casos que les hablaba, como les comentaba, habían docentes que tenían que viajar 1 hora en avioneta, 3 horas por el río Napo. Entonces, es porque no han tenido esta oportunidad, no hay una universidad cercana. Generalmente nuestras universidades están ubicadas en Quito, una gran cantidad de universidades. Luego tenemos unas en el Azuay, otras en Cañar, en la zona de Manabí también lo hay, en Guayas, obviamente.
Entonces, estos programas abren la oportunidad a esas personas que no han podido tener una carrera universitaria para que puedan formarse debido a la reglamentación que existe en el reglamento del régimen académico, que es a partir del cual se construyen las diferentes carreras en el país. Entonces ahí se puede optar por una carrera, digamos, menos corta de los 4 años. Eso no les había comentado. Un programa de profesionalización no tiene la misma duración de 4 años como son las carreras regulares, sino cada universidad establece calidad, guardando la calidad, qué tiempo pueden hacer. Nuestra carrera duró 1 año, entonces, ¿por qué duró este año? Porque logramos validar conocimientos, validar trayectoria. Por ejemplo, estos estudiantes no debían hacer las prácticas preprofesionales. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían 10, 15, 20 años ya siendo docentes. Hay estos mecanismos de validación de conocimientos y muchos estudiantes fueron beneficiados, pero todavía existe una tasa alta de docentes que no cuentan con un título de bachiller y que se aspira que conjuntamente entre todas las universidades se pueda ofertar de esta manera cubrir una brecha que todavía existe. E incluso creo que por términos sociales, culturales, es hora de fomentar estos programas a nivel de país, y porque cambia la calidad de vida bueno, profesionales en este caso. Como les decía, muchos aspiran a otros cargos, muchos aspiran a seguir una maestría, entonces les abre un abanico de oportunidades. Eso les podría comentar, compañeros. Gracias, Fabricio. Aurora y Soledad, sus reflexiones sobre esta segunda pregunta. Perdón. En la segunda pregunta, cuando dice, ¿por qué existe diferencias entre la educación intercultural bilingüe y educación intercultural? O sea, bueno, algo dijo el compañero que estaba exponiendo, ¿no? De alguna forma, la educación intercultural bilingüe dio esa oportunidad de profesionalizarnos, ¿cierto? Porque al menos nosotros como carrera de educación intercultural bilingüe empezamos por los años 94, donde que ni siquiera el mismo Estado pudo responder a las necesidades de los pueblos indígenas. Entonces, mire, peor en otras áreas, en otras carreras, por decir ingeniería, arquitectura, ni soñar eso. Entonces, por lo menos al menos digo, en la parte nuestra, la congregación salesiana dio esa oportunidad de llegar a la universidad casi a las puertas de las casas, ¿cierto? Y nosotros no estamos solamente con nuestro servicio, por ejemplo, con la modalidad a distancia, no estuvimos solamente centrados en Quito. Claro que en Quito estaban las oficinas, pero de ahí nuestro servicio estaba en Sumbawa, estaba en Otavalo, estaba en Cayambe, estaba en Riobamba, estaba en Simiato, y estamos en Morona, Santiago, en sector ugasaquense. Entonces, mire, el Estado, y hasta ahora, sé que ahora hay ya, de alguna forma alguien empieza a responder poco o nada, no sé, pero la Universidad Salesiana de alguna forma ha venido respondiendo a estas necesidades y de alguna forma ha ido mejorando la condición de vida de 1.200, 1.300 graduados. O sea, no estamos hablando de un grupo de personas, sino ahí han graduado mestizos de todas las culturas, ¿cierto? Entonces, yo digo, entonces aquí, si queremos, pues enfatizar lo que es educación, ¿no? De alguna forma, la educación intercultural bilingüe
Si hablamos desde la escuela, los colegios, el nivel superior ha ido fortaleciendo, ha dado espacio que mucha gente trate de preparar, y bajo esos espacios, bajo esas oportunidades, se puede decir, ahora encontramos gente que está en distintos espacios, en espacios públicos, en espacios privados, ¿no? Entonces, creo que la educación intercultural bilingüe ha jugado un papel muy importante en este tiempo, ¿no? En este tiempo. Entonces, claro, la educación intercultural, en cambio, por el mismo hecho de que está o sea, al menos la educación superior está centrado en las grandes ciudades, entonces no hay esa oportunidad que vaya nuestra gente. ¿Por qué? Por la posibilidad económica. No todos tienen su situación económica en el campo, no es suficiente para enfrentar la educación en la ciudad. Entonces, eso es un poco complicado, ¿no es cierto? Entonces, no sé, eso quería un poco aclarar. Gracias. Sole, ¿alguna cosa de añadir más antes de darle la palabra a Germán? Sí, en realidad me gustaría hacer referencia un poquito al tema de, o sea, la pregunta de la alta expectativa. ¿Por qué la alta expectativa por la formación en EIB? Pero no quisiera decir algo que esté equivocado en el contexto ecuatoriano, y me voy a ceñir un poquito a la experiencia y a lo que se vive en Bolivia, que es de donde yo vengo, y que me imagino hay elementos comunes también con Ecuador, ¿no? Yo pienso que la alta expectativa por la formación en EIB tiene varios componentes, ¿no? Uno de ellos, yo retomaría lo que Germán hace rato dijo, ¿no? La EIB es un proyecto político, y así se lo veía o se lo ve hasta ahora en algunos sectores en Bolivia. Un proyecto político que nace desde principios del siglo pasado, con toda esta fuerza que tenían las comunidades y esta lucha ligada a la recuperación de tierras. ¿Qué es lo que daba la escuela desde los primeros momentos? Daba dos herramientas básicas, la lectura y la escritura. Entonces, bajo este parámetro, bajo estos dos elementos, la escuela se convirtió en un espacio de lucha, de reivindicación, no solo territorial, sino también identitario. Se volvió un espacio de lucha lingüística, y es un poco lo que se ve ahora con la EIB, ¿no? Yo creo que por un lado es eso, pero por otro lado también es un espacio de autorreconocimiento para muchos estudiantes, para muchos indígenas que a lo largo de su vida han ido perdiendo, y a lo largo de sus generaciones también. Yo soy fruto de abuelos indígenas, ¿no? Entonces es como que en la EIB hemos encontrado un espacio de autorreconocimiento, de recuperar esa identidad que de alguna manera históricamente nos han ido quitando estos modelos homogenizadores, castellanizantes que hemos tenido en nuestros países, ¿no? Ese podría ser otro elemento para entender por qué esta alta expectativa de tanta gente por estudiar educación intercultural bilingüe. Pero otro elemento que quizá también está ahí latente es el tema de la autosuperación y la superación socioeconómica, que es un derecho, es una realidad y es un derecho que todo ser humano tiene, de encontrar un espacio para poder formarse, para poder desempeñarse laboralmente. Es un derecho que tiene. Entonces, quizá este también es un ámbito donde mucha gente encuentra acogida, encuentra la vía para esta superación que Fabricio nos señalaba hace un momento. Eso es lo que yo puedo decir. Sin embargo, el contexto ecuatoriano puede tener sus particularidades, ¿no? Solo eso. Gracias, Soledad. Germán, tu turno. Y contigo cerraríamos esta fase y daríamos la palabra a Antonio. Muchas gracias, Germán. Está sin audio. Sí, ya está. Ahora sí ya está.
Gracias, Sebastián. Voy a tomar algunas cosas que mencionó Soledad. Me parece interesante esas reflexiones, ¿no? Y creo que hay que pensar, ¿no es cierto?, que la educación intercultural bilingüe viene y es una respuesta de las luchas históricas, y por eso se plantea que viene desde una lucha y como proyecto político. Entonces hay que pensarlo desde esa perspectiva. Y ahí creo que es importante también pensar cuáles eran los lemas que estuvieron en el movimiento indígena los años 40 hasta los años 80 y ahora un poco que han quedado, que era tierra, cultura e identidad, que son los tres elementos en las cuales, a través de las cuales se buscó el tema de la educación, ¿no es cierto? Y que no encontró en las carreras que se tenía. ¿Por qué? Porque las carreras están pensadas desde el ámbito de la ciudad y para la ciudad. Y por eso es que muchas familias decían que no se les enviaba a estudiar porque después se quedaban en las ciudades. Claro, porque eran carreras pensadas para lo urbano y se quedaban para lo urbano, ¿no es cierto? Y surge además el tema de la formación docente como alternativa para los pueblos indígenas. Esto es fundamental, porque también ahí el Estado lo que hace es, bueno, entonces al menos les formaremos docentes. Por eso los institutos pedagógicos, ojo, porque desde ahí también surge el tema de la formación. Y ahí yo no pensaría que hay una alta demanda o es que hay una alta expectativa, porque miren los datos que tenemos para el primer semestre de 2021. Como les había dicho, hay 61 universidades, hay 691,000 estudiantes que están en este momento asistiendo a clases, de las cuales únicamente 48,000 vienen de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Es decir, no llegamos ni al 7%. De esos 48,000, el 1.7% es población indígena o que se autodefine como indígena. El 2.5 es afroecuatoriano y 2.9 son montubios. Ojo, esos datos también creo que debería alarmarnos de dónde están nuestros jóvenes que no tienen probabilidades de acceso a la educación superior. Y ahí nuevamente retomo, ¿no es cierto?, el tema de cuando decíamos que somos 14 nacionalidades, porque nos definimos como nacionalidades, y somos 18 pueblos, y por ahí había esta pregunta, ¿no es cierto? Yo soy de la nacionalidad quichua, pero soy del pueblo tabal. Hay la nacionalidad quichua y del pueblo cayambi, es de la nacionalidad quichua y del pueblo saraguro, de la nacionalidad quichua y del pueblo, ¿no es cierto?, cañari. Entonces, por eso es que hay más pueblos que nacionalidades. Entonces ahí hay ya la respuesta también que se le hace. Entonces, yo creo que es importante en este ámbito ir viendo dónde estamos. Por tanto, uno de los elementos que hay que comenzar a repensar es no solo la educación superior, porque es fundamental la educación superior, sí, pero cómo estamos en la educación básica, es decir, primaria, básica y bachillerato, es decir, cómo estamos o cómo está la matrícula de los niños en ese ámbito. Y ahí, de alguna forma, sí tenemos un alto porcentaje, no tengo este momento el dato en mi cabeza, ¿no es cierto?, pero lo tengo por aquí, ¿no es cierto? Tenemos un alto porcentaje, pero el salto del bachillerato a la universidad es donde se quedan. ¿Y por qué se quedan? Porque los temas de acceso a educación superior en el Ecuador tiene dos aspectos. El uno, que es la prueba, ¿no es cierto?, a través de la cual tienen que tener un cierto puntaje para poder aplicar a un cupo a una universidad pública.
Y el otro elemento es el tema de acciones afirmativas. Yo no creo tanto en estas acciones afirmativas, que me estén dando un punto porque soy indio, que me estén dando un punto porque soy del sector rural y porque me estén dando un punto porque soy pobre. Creo que esto es más discriminatorio, aunque puede ser útil en un cierto momento como política, pero que no se mantenga por largo tiempo. Y por eso creo que es fundamental ahora pensar el acceso libre de los pueblos y nacionalidades a las universidades públicas. Pero esto también con un periodo de tiempo, qué sé yo, 6 años, 8 años de acceso libre. Mientras tanto, se mejora el nivel de educación en el sector rural, en lo que es básica y bachillerato. Creo que es importante mejorar los niveles de educación que sean de calidad, ¿no es cierto? Y que permitan tener oportunidades igual que todo mundo, ¿no es cierto? Si es que hay pruebas, que yo pueda dar esa prueba, ¿no? Igual que todos y tener oportunidad a un cupo para la universidad. Pero si yo tengo escuelas, ¿no es cierto? Que donde no tengo las condiciones, ¿no es cierto? No tengo las aulas, no tengo los laboratorios, no tengo los profesores completos, entonces, o tengo las escuelas unidocentes, ¿no es cierto? Que además los docentes no están preparados para ser profesores unidocentes, entonces estamos condenando a que muchos de nuestros jóvenes que están en el sector rural no puedan acceder a educación superior, además en el ámbito público. Y los que no tienen recursos se quedarán, por tanto, sin tener acceso y sin estudiar y sin tener una profesión en el ámbito. Y ahí quien pierde, porque la educación tiene que garantizar el Estado, quien pierde no es solo el chico que no logró o la chica que no logró estudiar, pierde toda la sociedad, porque toda la sociedad no nos desarrollamos. Por eso es importante una educación pública de calidad, además, ¿no es cierto? Y hay jóvenes que de alguna forma tienen sus padres recursos y les están enviando a estudiar. Esto también hay que resaltarlo, ¿no es cierto? En la San Francisco, en la UTLA, en universidades privadas, tanto en el país como en el exterior, que sí hay un grupo de jóvenes que están estudiando, pero ese no es, ¿no es cierto?, el grueso de la población. Entonces hay que pensar también en el grueso de la población y ahí creo que el reto fundamental desde la academia, desde la universidad y desde estos espacios es también demandar políticas que permitan, ¿no es cierto?, mayores oportunidades de acceso a educación superior y no solo a educación intercultural bilingüe, es decir, a pesar que soy también parte de un profesorado de eso, no solo a eso, sino que nuestros jóvenes puedan estudiar medicina, arquitectura y todas las carreras que quieran nuestros jóvenes, porque también todas esas profesiones necesitamos en el sector rural para fortalecer nuestra organización, pero también para fortalecer nuestras comunidades y nuestro desarrollo y el desarrollo del país. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos los ponentes. Creo que es claro que el tema de la formación docente y la formación docente en el ámbito de la EIB es un campo muy amplio, muy rico para discutir y que podríamos pasar hablando horas de horas de horas, pero por el tiempo tenemos que cerrar ahí. Sí, muchas gracias a Soledad, muchas gracias a Aurora, a Germán y a Fabricio. Quisiéramos este rato dar la palabra a Antonio Carrillo, al doctor Antonio Carrillo, para que nos dé también sus comentarios, sus reflexiones desde México. Antonio tiene mucha experiencia también en el campo de formación docente. Algunos datos de Antonio: es postdoctor en educación y también postdoctor en derechos humanos e interculturalidad. Tiene un doctorado en antropología, ¿sí? Y actualmente, entre otras cosas, se desempeña como profesor invitado en el programa de posgraduación interdisciplinar en derechos humanos de la Universidad Federal de Goiás y es miembro fundador de la red de formadores en educación intercultural en América Latina, la red FEIAL. Muchas gracias, Antonio, y tienes la palabra. No estás con audio, Antonio. Bien, en principio yo agradezco la invitación, ¿no?, de participar con ustedes. Y yo más bien lo que quiero es felicitarlos, ¿no? O sea, realmente se me hace muy interesante las exposiciones de cada uno de ustedes, ¿no? Tocar la parte histórica, tocar la parte de la vida cotidiana,
de ver los proyectos de formación, las prácticas de innovación y sobre todo esta parte de los retos, de los alcances, ¿no? Yo actualmente trabajo en la, ¿cómo se llama? En la universidad, en la UNAM, y trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero el escucharlos a ustedes, curiosamente, me remite a muchos de los problemas que tenemos allí en México, ¿no? Nosotros en nuestro país, actualmente, por las políticas del Estado, que todo el mundo sabe, hay ahora el desafío de echar a andar esto que bien señalaba el profesor Germán, de una educación intercultural, pero para todo el país, ¿no? Y entonces estamos en esa tarea. Sin embargo, algo que se me hizo interesante y que es coincidente también, es ver que hoy 4 universidades se ponen de acuerdo para dar a conocer sus proyectos, ¿no? Lo cual habla de un proceso de comunicación y a nosotros también nos hemos metido en esa dinámica, ¿no? Actualmente hay 29 normales interculturales que se nos ha dejado la tarea de crear una propuesta alternativa para todo el país, ¿no? Y es un desafío, ¿no? Un desafío que muchos de estos temas y que yo pues voy a compartirlos ahora con todos los compañeros, porque fueron muy interesantes sus planteamientos, ¿no? Sobre todo por la coincidencia de las problemáticas y sobre todo también en esta parte de ahora proponer, no sé si me explique, ¿no? Hoy hay una coyuntura en el país y eso lo veo pues realmente fuerte, ¿no? Por ejemplo, un desafío que ustedes también destacan, ¿no? El de repensar nuevamente el concepto de interculturalidad, ¿no? Realmente este concepto es el pertinente, habría que replantearlo. Y si bien es cierto que mucho se ha planteado de generar una actitud de la interculturalidad crítica y eso, pero como que va más allá, como me gustaba mucho el concepto que daba la profesora Aurora en el sentido de que es algo más que un mero concepto, una mera postura, ¿no? Y se convierte en una filosofía, ¿no? Entonces yo creo que las aportaciones, los conceptos que se dieron acá, pues yo les felicito bastante. Me da gusto ver ese coraje, ese gusto, ese entusiasmo, ¿no? Y esa fundamentación que tuvieron en sus presentaciones, ¿no? También me encantó pues el tipo de dibujos, ¿no? La calidad, las estrategias y como siempre, ¿no? El que más aprende no es el que está afuera. Yo creo que todos somos docentes y los que más aprendemos pues son los que estamos como profesores, ¿no? Y creo que fue en este caso, ¿no? Les repito, yo me voy encantado de estos, me llevo la tarea de compartirles a todos los compañeros de las normales interculturales que tenemos estas tareas y que esa lucha, pues yo siento que se ha tenido, como bien lo señalaba el profesor Germán, es una bandera de compromiso que va más allá de un mero trabajo académico, ¿no? Que va más allá de una tarea, pues, pedagógicas, ¿no? Demanda la defensa de todo un proyecto donde mucha gente ha muerto y sigue muriendo en este proceso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que redoblar y me da gusto, yo los veo a ustedes como aliados para ir haciendo estos desafíos porque nosotros tenemos ahorita ese conflicto, ¿no? De ahora cómo proponer, cómo discutir, qué aspectos y cómo no perder esta oportunidad que tenemos, que es una oportunidad significativa de llevar la interculturalidad más allá del trabajo de los pueblos originarios, como de alguna manera se plantean, ¿no? Y como, repito, bien decía la profesora Aurora, necesitamos ahora una nueva forma de convivencia, ¿no? Y esa nueva de convivencia, pues la tenemos que comenzar a construir todo esto. Hay mucho que decir, hay mucho que platicar, creo que ustedes ya lo dijeron, no es mi papel, sino simplemente pues es aplaudirles, echarles porras y creo que van por muy buen camino. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad, ¿no? Ahí también felicito al profesor Sebastián, fue una excelente coordinación, fue muy dinámico, promovió toda la participación y yo realmente me voy muy contento, ¿no? de esta situación. Tengo que parar un aparato que salió por aquí. Bien, les agradezco. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, para cerrar el evento tenemos la participación de Carolina Hedge. Carolina es colega de la red FEIAL. Ella este rato es la coordinadora del nodo Argentina de la red FEIAL y nos tiene la invitación para el próximo evento. Bienvenida, Carolina, y adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un evento súper interesante, riquísimo. Gracias a todos los colegas por sus exposiciones. Bueno, el próximo evento es el viernes 25 de junio por el Nodo de Argentina. La idea va a ser presentar distintas experiencias con el objetivo de dar cuenta de la heterogeneidad de la educación intercultural bilingüe en Argentina, con la mirada un poco centrada en la formación docente, pero la verdad que se nos fue ampliando a mostrar una heterogeneidad de situaciones porque vamos a tener experiencias y relevantes de la educación intercultural bilingüe del norte de Argentina, con pueblos indígenas, otras experiencias que trabajan con lenguas indígenas habladas por población no indígena, y experiencias del sur del país. Así que están todos invitados a sumarse el viernes 25 de junio para poder compartirles estas distintas experiencias y que puedan apreciar esta diversidad, esta multiplicidad de expresiones que cobra la educación intercultural bilingüe en Argentina. No quiero robarle más minutos para el cierre. Gracias. Gracias, Carolina. Tal vez, Luis Enrique, cerrar el evento con algunas palabras y con eso nos despedimos todos. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, agradecer a todos y cada uno de ustedes por habernos provocado más reflexión mientras hablaban. Mi cabeza estaba trabajando también y destacar que esta tarde ha sido otra más muy nutritiva, muy estimulante, con provocaciones, con reflexiones y también con dudas, por ejemplo, muy bien planteadas también esta tarde sobre los límites y los alcances de la normatividad en cuanto a interculturalidad y bilingüismo. ¿Cierto? Bien sabemos que una cosa es lo que se dice en el papel y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Entonces, también el tema de las brechas entre retórica o deseo y práctica institucional y práctica social es un tema que marca la interculturalidad en América Latina y creo que las contribuciones de Ecuador abonan a este cierre de brechas que es necesario hacer para acercar la teoría a la práctica, el discurso legal a la práctica. Y coincido con Antonio y destacando también lo mencionado por Aurora, que la interculturalidad, más que con normas, tiene que ver con el cotidiano y lo cotidiano, ¿no es cierto? Con la práctica, el compromiso, las acciones que cada uno de nosotras y de nosotros emprende para poder manejar esta situación de diversidad de manera democrática, creativa y también desde una perspectiva política de encontrar la unidad en la diversidad. Pero ello más que leyes requiere de acciones concretas y cotidianas por parte de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, agradecer también a Elena por la amabilidad nuevamente de la Universidad de Goiás. Ya le hemos robado 5 minutos a su calendario usual y sin más, esperarlos nuevamente el 25 de junio bajo la conducción de Carolina y con otras riquísimas experiencias desde la Argentina. Buenas tardes y muchas gracias.